Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Amén. Muy bien. La semana pasada con el pastor Pablo él nos enseñó acerca de las evidencias de la mano de Dios hacia David. La evidencia de que la mano de Dios estaba sobre David y todo lo que hacía. En este capítulo vamos a ver en cambio la evidencia de cómo un corazón baja la guardia. Este capítulo número 11 es un capítulo muy triste para la vida de David, porque no vamos a hablar de victorias de guerra, no vamos a hablar de justicia que haya hecho él, sino vamos a hablar de cómo David cayó en pecado, de cómo David pecó, de cómo David dejó de guardar, cómo el corazón de David bajó la guardia. Así que vayamos a la segunda de Samuel, capítulo número 11. La palabra de Dios dice así. Aconteció, muchas gracias. Antes de empezar, solo un pequeño anuncio, disculpe. Por problemas de Interagua, los baños están cerrados, así que le pedimos mil disculpas y cualquier cosa igual con los hermanos que están afuera. Bueno, volvamos al capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías.
y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sintió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad y hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Palabra de Dios que vemos ahora. ¿Qué podemos ver aquí? Toda la historia de un pecado desde el inicio, desde el nacimiento del corazón hasta la muerte del pecado, sino de quién cometió este pecado. Estamos hablando de David, que no era cualquier hombre, era un hombre con historia, con victoria, era un hombre escogido por Dios, con un llamado, pero que también nos revela que estaba necesitado de velar, de guardar su corazón. Y en el primer capítulo, en el primer versículo, los primeros versículos podemos ver que abre diciendo, volvamos al capítulo 11, dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo de que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo David? David se quedó en Jerusalén. Es decir, el problema comenzó antes de que haya consumado el pecado con Betsabé. El problema empezó en el momento en que David no decidió obedecer a su llamado. David era un hombre de guerra. David era un hombre que luchaba y que estaba junto a sus guerreros en el campo de batalla. La semana pasada lo podemos ver en el 2 de Samuel que vimos en el 8, versículo 14, cuando dice 2 de Samuel capítulo 8, versículo 14, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esto habla de que David acompañaba al ejército a las guerras y Dios le daba la victoria. En el capítulo 10 también lo vemos cuando en el versículo 17 dice: cuando fue dado aviso a David, David reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Led y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David. Eso quiere decir que David, al momento o al tomar la decisión de quedarse en Jerusalén, desobedeció su propósito, bajó la guardia.
David, es verdad, cayó en el pecado con Betsabé, pero esto ya fue algo provocado por su desobediencia, por no guardar. Porque es importante señalar que cuando el corazón baja la guardia, el pecado crece. David no estaba haciendo lo correcto. David no debió quedarse en el palacio, sino debió de ir a la guerra. Y este relato debió ser profundamente impactante para el pueblo de Israel, porque se trata de un rey victorioso, un rey que estaba ayudado por Dios, pero que está mostrando que también falla, que dejó de velar, que dejó de buscar la ayuda de Dios, dejó de obedecer en el llamado que fue el hecho. Cuando él abandona la obediencia, cuando abandonó el lugar donde debería estar, él desobedece. Y eso le enseña al pueblo que su seguridad final no podía descansar en un hombre desobediente, sino que más bien nos llama o le llamó al pueblo a que su confianza debe estar en la fidelidad de Dios. Y es que nosotros también en la vida actual podemos estar viniendo a la iglesia, trabajar, seguir haciendo nuestras responsabilidades, pero espiritualmente podemos estar distraídos con el entorno de este mundo, con la vida tan rápida que estamos llevando. Es fácil que mientras hacemos nuestro día a día, espiritualmente estemos bajando la guardia. Y es lo que le pasó a David. El pecado es importante, repita conmigo, el pecado crece cuando el corazón baja la guardia. El pecado crece cuando el corazón baja la guardia. Y es que el relato aquí nos da una anatomía del pecado desde principio a fin. Y esto lo vamos a comprobar en el libro de Santiago. Por favor, vayamos al libro de Santiago. Capítulo número 1. Versículo, vamos viendo desde el 12, por favor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, en este relato que estamos viendo en 2 de Samuel, capítulo 11, podemos ver paso a paso cómo se cumple esta palabra que dice Santiago en el pecado cometido por David. David vio a Betsabé. ¿Qué fue eso? Una tentación. Luego David no se apartó, es atraído, preguntó por ella. Es decir, la concupiscencia de su corazón lo llama a avanzar y no a rechazar la tentación. David mandó a traer a Betsabé y adulteró, concibió el pecado. ¿Y qué pasa por el pecado? Él quiso encubrir su pecado. ¿Y qué produjo ese encubrimiento cuando no pudo o no logró que Urías vaya a su casa? Lo mandó a matar. El pecado produce muerte. Y es que esto es tan impactante ver cómo por no rechazar la tentación se van originando paso a paso todos los requisitos para llegar a la muerte, que es el pecado. Hoy en día ese proceso puede verse de alguna forma
Primero empieza con una mirada repetitiva. Esa mirada repetitiva se puede transformar en un interés. Luego de ese interés se vuelve una conversación. Pides un número de teléfono. Después de esa conversación se vuelve apego. Ya no es solo una conversación, sino ya se vuelve algo más íntimo. Y luego de ese apego, una caída. Y esto lo podemos ver, ya sea en el ámbito del adulterio, como es el caso de David, o en cualquier ámbito de nuestra vida. Porque podemos tener en nuestro trabajo, en nuestros negocios, asimismo una tentación. Miren, hoy en día en las noticias hemos visto cómo personas relativamente famosas, o ahora actualmente se las llama como influencers, viajan. Vemos las redes sociales que hacen viajes en Europa. Bueno, se ve una vida 5 estrellas, una vida que uno se pregunta, wow, ¿qué hace para tener esa vida? Yo no puedo viajar ni aquí a Bucay y esa persona viaja a Italia. Bueno, pero el punto es que detrás de esa figura, detrás de esos personajes, muchas veces puede estar concibiéndose un pecado, concibiéndose unas acciones que van a traer consecuencias. Hoy en día esas noticias impactan nuestra ciudad, impactan nuestro país, porque vemos que no todo lo que brilla es oro. Entonces, es importante tener presente que el pecado crece cuando el corazón baja la guardia. Y es que David pudo rechazar la tentación. Sí, porque lo vemos. ¿Qué pasó con José y la mujer de Potifar? Fue algo, una tentación más grande. La mujer de Potifar le dijo, ven, acuéstate conmigo. ¿Cuál fue la reacción de José? Huyó, corrió. Entonces no podemos decir que no pudo haber reaccionado David de otra forma. ¿Qué pacto hizo Job al momento de que los amigos le estaban diciendo que algo hizo? Job dijo, yo hice un pacto con mis ojos para no pecar y no ver a una mujer virgen. Entonces sí hay salida para correr a la tentación. Sin embargo, no es que David en ese momento pecó, no. Él ya venía desobedeciendo, él ya venía bajando la guardia. Es importante tener claro que en el momento en que él se quedó en Jerusalén, él ya estaba teniendo un problema en su corazón, un problema en su relación. Y es que muchas veces cuando dejamos de tener nuestra comunión con Dios, cuando dejamos de tener nuestra relación estrecha con Dios, es que se producen o no es que se producen, sino que estamos débiles y no estamos listos, preparados para soportar una tentación. Es como el guerrero o es como el que está en la guerra. Si no tienes bien puesto tu chaleco antibalas, si no estás bien resguardado, si no estás preparado para recibir un ataque, vas a recibir el ataque y no vas a tener cómo defenderte. De la misma forma, el pecado crece cuando el corazón baja la guardia. En cambio, David, en vez de reaccionar de una forma conforme al propósito de Dios, él, cegado en su pecado, él no decidió confrontar el pecado, sino que decidió encubrirlo. Volvamos a 2 de Samuel y veamos qué pasó con lo que él hizo. En el versículo número 6, cuando Betsabé le manda a decir, en el 5, la mujer le manda a decir, estoy encinta. El versículo 6 dice que envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo para que yo le mande. Él quería mandarlo ¿a qué? A Urías, a donde la mujer, para que él esté con él, para que él esté con ella y así hacerle creer de que el hijo que iban a tener
iba a ser de Urías. Pero se encontró con un Urías que estaba más espiritual que él, que estaba más firme que él, estaba más obediente que en él. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, pero muchas veces hay personas que tal vez no son cristianos o no vienen a la iglesia y nos dan lecciones a nosotros como cristianos de cómo actuar, o nos predican a nosotros mismos. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Soy el único que... Muchas veces, una vez me acuerdo tanto que estuve en una reunión en mi anterior trabajo, en uno de mis primeros trabajos. Yo recién estaba viniendo a la iglesia, pero me consideraba ya cristiano, ya poder dar una palabra evangelística. Y nos invitan a un almuerzo. Y invitan a un proveedor de la compañía, que yo no lo veía como cristiano, no era cristiano. Pero al momento de orar, al momento de almorzar, él pide la palabra y él dice, quiero orar por los alimentos. O sea, tal vez en su corazón dio gracias a Dios, pero a mí me impactó porque dije, la persona llamada a alzar la mano y a orar por los alimentos era yo, no él. Es algo parecido a lo que pasa aquí con Urías y David. David le dice, oye, ándate, deja a los guerreros que están en la guerra, ándate a tu casa, descansa, quédate con tu mujer, come. ¿Y Urías qué responde? Veamos lo que dice, versículo número 11. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, David ahí en ese momento dijo, este man está más firme que yo. Entonces David fue confrontado con la obediencia de un hombre que incluso no era israelita, porque era eteo. Y eso también nos llama a nosotros como cristianos, de que muchas veces podemos ser observados y llamados a atención por personas que no consideramos cristianos. Pero eso pasa cuando el pecado crece y cuando el corazón baja la guardia. Cuando el corazón nos humilla, incluso la rectitud de otros puede ser ignorada. David ignoró esa rectitud, no flaqueó y buscó más argumentos o más alternativas para seguir encubriendo. David, como sus intentos fallaron, decide escalar a algo más fuerte. Decide escalar al pecado. Decide escalar mandándolo a matar. Y es que David en ese momento era algo para el pueblo de Israel, leer esto era algo muy fuerte. Porque ¿cómo puede un líder del pueblo que estaba usando su autoridad para destruir a un hombre inocente? Y no sé si ustedes recuerdan la semana pasada, cuando David actuó con justicia con un descendiente de Jonathan, que le dice, no, yo te voy a restituir todo lo que te corresponde. Hablaba con justicia, hablaba con rectitud, porque estaba en comunión con Dios, porque estaba haciendo lo que Dios le mandaba hacer. Pero en este momento, al no tener esa comunión, al tener bajada la guardia en su corazón, al no haber estado en obediencia y haber cometido un pecado, todo lo estaba actuando para encubrir su pecado y para no reconocer su falla ante Dios. Y es que se hace una bolita de nieve. Cometo un pecado y al no confesarlo y al no querer confesarlo ante Dios, sino más bien encubrirlo, todo se hace más grande. ¿Cómo podemos ver que un líder actúa de esa forma? ¿Y cómo nosotros podemos actuar de la misma forma?
Porque cuando el pecado no se confiesa, primero busca esconderse, luego manipula, luego endurece y finalmente destruye. Y esto lo podemos ver en una doble vida, no solo en una doble vida que tienes dos relaciones, sino una doble vida en lo laboral, una doble vida tributaria, hablando en el trabajo, ocultas tus ingresos para pagar menos de una forma que no corresponde legalmente, o llevas una doble vida en los negocios, sin número de ejemplos que podemos hacer, llevando una doble vida aquí, predicamos aquí, nos paramos aquí, servimos aquí, pero tal vez en casa somos diferentes, o tal vez para nosotros mismos hacemos cosas diferentes. Y esta doble vida puede ser muy impactante porque el pecado que hizo David afectó a más personas y lo vamos a ver más adelante. David tuvo varias oportunidades para detenerse, pero cada vez eligió proteger su pecado y en lugar de confesarlo, hizo crecer más el problema y produjo mucho dolor, muerte e incluso consecuencias para su propia descendencia, que lo vamos a ver después. Pero aquí hay algo importante. El capítulo termina con que David se llevó a su esposa, se llevó a Betsabé, la hizo su esposa y no pasaba nada. Iban a tener un hijo, no pasaba nada. Incluso hasta para el propio pueblo de Israel pudo haber visto como un acto de clemencia. Mira, ve cómo el rey, siendo tan bueno con las personas que le sirvieron, cogió a esa viuda y la llevó a su casa para darle la provisión. Eso podemos pensarlo, el pueblo de Israel puede haber pensado eso, pero sin embargo, hubo alguien que lo vio todo, que es Dios. Dios sabe la verdad y todo lo que pasó. ¿Cómo termina el capítulo número 11? Dios sabía, y más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Para él, incluso para uno, el encubrir nuestro pecado y saber y decir, no, es que cometí el pecado perfecto, como la película, el crimen perfecto. Nadie se dio cuenta. Pero si hay alguien que se da cuenta, que es Dios. Y Dios siempre va a traer a la luz el pecado. Lo que el hombre encubre, Dios lo ve. Aparentemente esta historia queda arreglada, pero ante los ojos de la gente, David pudo parecer compasivo, pero para Dios no. Y eso cambia toda la perspectiva del pueblo de Israel, porque al leer esto, el pueblo de Israel tiene que poner su mirada en un rey mayor que David, porque este rey ha fallado. Y tiene que ver en un rey que obedezca completamente, en un rey que utilice la autoridad con justicia. Entonces, podemos ver que la búsqueda de ese rey o el cumplimiento de ese rey soberano no está en David, sino está en Jesucristo. Porque donde David cayó, Cristo venció. Podemos ver que David cayó a la tentación, pero Cristo fue tentado, pero en cambio venció. Él no cayó ante la tentación. David abandonó su deber. Más bien Cristo cumplió su deber, cumplió el propósito de Dios, cumplió la voluntad del Padre. David tomó para satisfacer sus deseos. David tomó a Betsabé para satisfacer sus deseos. En cambio, Cristo se entregó para salvar a los pecadores. Dígame si esto no es un rey diferente, no es un rey mayor. David llevó a un inocente, a Urías, a la muerte. Cristo, siendo inocente, murió por usted y por mí.
eso podemos ver que la búsqueda del rey en David no podía el pueblo de Israel tener la mirada puesta en David, sino que tenía que tener la mirada puesta en alguien mayor, en Cristo. Y esto también nos da una esperanza, porque no podemos ver el mensaje en que solo pecó. La esperanza es que en Cristo tenemos la salvación de nuestros pecados, por muy duro que sea. Necesitamos esta esperanza de saber de que en Cristo podemos venir para que Él salve nuestros pecados. Podemos concluir este capítulo que la caída de David no empezó cuando vio a Betsabé. La caída de David empezó cuando dejó de guardar su corazón, cuando dejó de tener una relación genuina con Dios. La caída de David no se inició cuando cometió el adulterio con Betsabé, sino cuando dejó de tener una relación genuina con Dios. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza para nosotros cuando tenemos nuestro corazón en la misma condición. Cuando caímos por haber bajado la guardia, cuando hemos encubierto nuestro pecado, cuando decidimos no confesar el pecado. Y tengo 5 aplicaciones básicas que podemos utilizar nosotros con respecto a este mensaje. Primero, guardar nuestro corazón y ver dónde has empezado a relajarnos. Por ejemplo, quiero hacer estas 3 preguntas que pueden confrontar nuestro corazón. No me las responda, sino es para nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos con honestidad? ¿En qué área me he ido acomodando? Ya sea en el área de servicio o en el área espiritual. ¿Qué pecados antes me dolían y hoy me parecen normales? ¿Qué pasa si dejamos que esos pecados sigan creciendo? Otro punto importante de aplicación es de cortar cualquier tipo de tentación. Si una conversación te desordena, no la prolongues. Si una red social te alimenta deseos pecaminosos, no la justifiques. Si una amistad se está volviendo peligrosa, tóxica o que te va a llevar a pecar, córtala. Pon límites. Si cierto contenido contamina tu mente, sácalo. Esto es importante para tenerlo presente. Sobre todo que ahora en nuestra actualidad tenemos a la luz de un solo teléfono, de un solo dispositivo, poder ver cualquier cosa que nos puedan distraer y que nos puedan desacomodar y que puedan bajar la guardia. Tercer punto, caminar en verdad y no sostener las apariencias. Porque por más que hayas pecado, no te preocupes por tu reputación, sino por tu corazón. No prefieras callar antes que confesar. No dejes que la vergüenza te aísle, porque en Cristo podemos tener la luz para la confesión y para la restauración. Y algo importante, las decisiones que tomas no te afectan solo a ti. El pecado de David o el pecado que podemos cometer afectan tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu testimonio, tu ministerio. El pecado afecta todo ámbito de tu relación. La infidelidad, la doble vida, la falta de integridad en tus cosas puede afectar toda tu vida. ¿Y qué pasa si estás viviendo esto? El consejo más sabio: corre a Cristo.
Si has bajado la guardia, vuelve a Cristo. Si has pecado, corre a Cristo. Si te has endurecido, corre a Cristo. Si estás cansado de fingir, corre a Cristo. Y es que para nosotros como creyentes, hermanos, si hemos bajado la guardia, pidámosle a Dios que nos permita correr hacia Él, volver hacia Él. Si tal vez hemos sostenido una apariencia de religiosidad, pero por dentro hemos dejado de guardar nuestro corazón, dejémonos de escondernos. Si tenemos algo oculto, confesémoslo. Si nuestro corazón se ha enfriado, volvamos a Cristo. Y si es tu primera vez que lees, que ves un mensaje y que escuchas esta palabra, no pongas tu confianza en tu fuerza, en tu imagen o en tu capacidad de solucionar los problemas, sino más bien ten la esperanza de que cualquier pecado que hayas cometido, por muy fuerte, por muy malo que sea, en Cristo tendrás vida nueva. Él perdona, Él limpia, Él restaura y Él transforma tu vida. Donde David cayó, Cristo venció. Así que vamos a orar.